Continuamos con la jornada. La siguiente ponencia se denomina Hacia una sostenibilidad medioambiental real de los territorios y nos la va a contar, nos la va a hacer Ramón Guzmán, que trabaja en la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, más concretamente en la Dirección General de Políticas Forestales y Biodiversidad, en el Departamento de Restauración y Ecosistemas, ¿vale? Cuando empezamos a ver el diseño de la jornada, queríamos que alguien nos contara una visión transversal, global, de la cuestión medioambiental y la verdad que íbamos pensando en personas y las personas tienen un sesgo muy técnico, ¿no? Hablábamos de gente de energía, de gente de recursos, de gente... Y cuando Cecilia, que fue la persona que me propuso que habláramos con Ramón, pues la verdad es que dije, efectivamente, esta es la persona, ¿no? Cuando le dije a Ramón, oye, ¿cómo te presento? Me dijo, di que participo en la elaboración de planes y programas medioambientales, forestales y relacionados con la biodiversidad. Aquello me pareció bien, digo, pero voy a brujulear un poco y me encontré una página web que me encantó, en la que Ramón participa, que es una plataforma biodiversidadvirtual.org, en la que él es experto en la Lampridae, que es la luciérnaga, ¿no? Y él ahí se presenta y me gustó mucho, digo, ya no le pregunto más, ¿no? Mi nombre es José Ramón Guzmán, soy de Granada, aunque desde hace años vivo en Sevilla. Estudié ingeniero agrónomo, posteriormente hice la tesis doctoral sobre olivos de Andalucía y cursé ingeniero de montes y la licenciatura en geografía e historia. En fin, todo para al fin y al cabo no dejar de ser lo que era de chico, un naturalista aficionado que curiosea por los vericuetos de la vida. Trabajo como funcionario actualmente en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Aquí yo añado que ha estado en la Consejería y también ha estado en la Consejería de Agricultura, con lo cual tiene una visión, esa visión que queríamos transversal a la sostenibilidad y al mundo rural. Y me gustó también, y ya con esto concluyo la presentación, que él escribe a rato, entre otras cosas greguerías, que son como poesía, pero condensadas. También ha publicado algunos libros sobre olivos, paisajes, abejas y otros temas, ¿vale? Así bueno, que, Ramón... Pues Jesús, muchas gracias porque te lo has currado, la verdad. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarme a participar y a poner una visión desde un aspecto muy importante, como sabéis y como veremos, de lo territorial, que es lo ambiental. Y como ha dicho Jesús, yo trabajo actualmente en la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y como también ha dicho Jesús, que era lo que yo consideraba que era pertinente, pues trabajo y he trabajado durante estos años colaborando en la elaboración de planes y programas de ambas consejerías. Entonces, bueno, pues son temas que simplemente por haber estado picando mucho teclado, pues me suenan, ¿no? Y yo lo que quería era haceros me vaya a perdonar que os tutee, ¿no? Ya que estamos aquí en una reunión así después del COVID y después de tanto sufrimiento, que bueno, que va a una presentación en la que voy a hacer un recorrido, posiblemente que sea un recorrido personal, en fin, pero no deja de ser un recorrido personal en el contexto que yo le he querido introducir al título de la jornada, ¿no? Algo de contexto para la futura estrategia de los grupos de acción local. Bueno, hace unos años, Carl Sagan, que os sonará a muchos de vosotros, que fue un astrónomo y divulgador, lo mejor que ha habido, que hizo una serie documental fabulosa que se llama Cosmos, impartió una conferencia titulada Preservando el planeta Tierra en la Universidad de Carolina del Norte. Os recomiendo que veáis la presentación, tenéis el enlace, luego tendréis la presentación, porque es absolutamente deliciosa, fantástica. Esto fue en 1990. El discurso de Carl Sagan se centró en ese momento en lo que consideraba las dos amenazas más acuciantes que se cernían sobre la globalidad, sobre el planeta Tierra. El calentamiento global, debido al aumento de los gases de efecto invernadero, y el riesgo de conflicto nuclear. Durante unos años, la segunda, el riesgo de conflicto nuclear, ha estado como amortiguada, diciendo este tipo que hablaba en ese momento, pero vemos que ha vuelto de nuevo al candelero. Mientras que el calentamiento global, aquello que en 1990 se hablaba, pero que también se hablaba en 1980 y en 1970, pues ha entrado a formar prácticamente y a ser el centro de las agendas, de la agenda de todo el mundo.
Esto fue en 1990, que 1990 fue un año muy importante. Bueno, todos los años son importantes, pero veréis que en 1990 lo fue para este contexto en el que estamos de manera especial. Fue el año en el que el muro se desmanteló completamente. El muro comenzó a caer poquito a poco en octubre-noviembre de 1989 y en 1990 aquello ya, hasta las autoridades mandaron los bulldozers para que el muro cayera definitivamente y con eso cambiamos de una época que se extendió durante buena parte del siglo XX. También fue el año de la despedida de Margaret Thatcher, un acontecimiento, un hito también importante para situarnos en qué pasó en esa época. También fue importante porque se lanzó al espacio el telescopio espacial Hubble, con todo lo que se supuso de aumento del conocimiento y todo lo que supuso para saber dónde estamos, lo que somos y hacia dónde vamos. Y bueno, y también fue el año en que Alemania venció a Argentina en el Mundial de Italia. En ese año, Radio Futura sacó un disco con canciones preciosas como Corazón de Tiza, comenzaron a emitirse Los Simpsons, y José Luis Cuerda y Rafael Azcona nos hizo felices y nos hace felices cada vez que volvemos a ver Amanece que no es poco. Introducir aquí Amanece que no es poco, una grandiosa película que os recomendamos encarecidamente que la veáis y que la revisitéis, tiene mucha pertinencia en este foro porque en una de las escenas, algunos de vosotros habréis visto la película, pero bueno, en una de las escenas estaban las feligresas haciendo sus oraciones, y una de las oraciones es particularmente, como digo, pertinente, porque decía: danos, santo cielo, una visión global bastante aproximada. Eso es lo que, al menos a mí me gustaría, ¿no? Porque yo, por mucho que me hablan y por mucho que leo, la aproximación mía siempre está bastante alejada, o al menos eso es la impresión que da. Pero, y aquí está la clave, 1990 fue tremendamente importante para vosotros, porque fue el año en que los funcionarios de la comisión estuvieron pensando. Digo yo, vamos, yo me lo imagino pensando, pero vamos, pensando en los despachos, pensando en los cafés, pensando muchísimo. ¿Y qué pensaban? Pues pensaban en cómo diseñar un método de intervención en el mundo rural que fuera tremendamente innovador, que tuviera un carácter local, enfocado a territorios pequeños y con cierta homogeneidad, que su enfoque fuera de abajo arriba, que generara alianzas, lo que ahora llamamos partenariados público-privados, que fuera innovador, que integrara los aspectos económicos, sociales, culturales y medioambientales, que se trabajara en red y que practicara la cooperación. Todo esto lo tuvieron que hacer en 1990 porque en 1991, como sabéis, comenzó el LEADER. Y tuvo una primera etapa de surgimiento, de creación, en la que hubo una serie de proyectos pilotos. Luego aquello, como funcionaba, se pasó a una segunda etapa, como algo más, con más desconcierto que la primera, porque la primera, en toda fase creativa, es muy sencilla de llevar. Lo malo es cuando las cosas se empiezan a poner serias. Y claro, en la segunda fase, cuando aquello crecía, había que acotar, había que definir y había que ver cómo se ampliaba y cómo se maduraba en el enfoque. Hubo una tercera etapa que aquello ya fue la repera, porque dijo: ala, esto me ha gustado, lo amplío para todas las... Bueno, si digo alguna mentira, por favor, decidme lo que sabéis más que yo. Yo esto lo he visto como un poco como el señor Pickwick, como un observador de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, con el LEADER Plus lo introdujeron para todos los territorios rurales porque la receta había funcionado y dijeron: pues las políticas públicas no tienen que basarse solo en un enfoque de arriba abajo por la administración, etcétera, sino que vamos a confiar en estos chicos y chicas, por supuesto. Y en el periodo 2007-2013 pasó a formar parte integral de las políticas de desarrollo rural. Es decir, esto fue ya el remate del tomate, porque se incrustó en el reglamento FEADER de ayuda al desarrollo rural. Incrustar es bueno y es malo, ya no hay quien lo saque de allí, uno se hace fuerte y ya tiene una vocación de continuidad importante, ¿no?
pero también tiene sus aspectos negativos porque introduce unas rigideces que cuando uno está en una fase de creación, de expansión y de definición, pues evidentemente no tiene. Claro, mientras tanto, mientras el líder, lo que se llamaba inicialmente la iniciativa, el enfoque líder iban cambiando las normas que al final permitían que el líder hiciera cosas, ¿no? En la fase inicial, cuando era una iniciativa y por tanto iba bastante libre, digamos, ¿no? El contexto de los reglamentos comunitarios relacionados con el mundo rural está muy enfocado en lo agrícola, ¿no? Era el tiempo del FEOGA Garantía, como la gran pieza angular de las ayudas comunitarias, que le añadieron en un momento dado otra piececita que le llamaron FEOGA Orientación, que era para hacer cosas que no cubría el dar un pago compensatorio o un pago de tipo directo que le llamaríamos ahora, ¿no? Entonces, en los tiempos iniciales del líder coincidieron con esta fase, digamos, agrícola de la política rural europea, ¿no? Luego, en 1999, el enfoque cambia porque el reglamento de los fondos europeos pasó a llamarse de desarrollo rural. Es decir, lo que estabais haciendo vosotros se traslada a toda la política comunitaria. O sea, eso realmente, el cambio muchas veces no lo vemos cuando estamos dentro, pero eso significaba que los funcionarios como yo, que andamos por ahí haciendo lo que podemos en nuestros despachos, hacíamos el mismo desarrollo rural que vosotros. Y, en fin, o al menos estamos con el mismo paraguas, cosas que parece no tener mucha coherencia y, sin embargo, eso era lo que buscaron los arquitectos de la reglamentación europea con estos cambios, ¿no? En el 2005, como digo, en el 1698-2005, la incorporación es todavía mucho más plena y ya, como digo, esto trae acarreada una serie de circunstancias de las que yo entiendo que vosotros, los grupos, por lo que yo hablo con compañeros, todavía, digamos, sufrís y os quejáis. En el 2013 vuelve a haber un cambio de reglamento, vuelve a haber un cambio en la mirada líder y ahora, en el 2021, tenemos el nuevo cambio en la que la PAC se ha nacionalizado, en la que los grupos líderes seguís estando de manera protagonista en el documento del Ministerio, en el plan estratégico de la PAC, estáis ahí, pero en el que hay un nuevo nacimiento, entiendo yo que habrá un nuevo nacimiento porque hay que fijar de nuevo las reglas y hay que fijar de nuevo los modos de operar. Entre otras razones, lo más importante, que entiendo yo también, perdonadme, no soy un experto en el tema, lo más importante que es la definición de la estrategia de desarrollo local que tendréis que hacer para marcar la visión del territorio. Y en todo este tiempo, el tiempo iba pasando. Bueno, para algunos más que otros, pero... Y como decía, lo que al principio era solo agrícola, pasó a incluir muchas más vertientes. Esta parte del FEOGA agrícola, enriquecida con el FEOGA orientación, tuvo ya un primer picotazo, incluyendo ayudas a los bosques en el año 88, pero aquello cambió muchísimo más con la reforma del 92, que introdujo la componente ambiental en la agricultura. Y esto era algo que en su momento pues, tuvo una potencia tremenda, porque cambiaba el foco. O sea, no lo cambiaba completamente, las ayudas seguían siendo agrarias, las ayudas seguían siendo a cultivos, a modo de hacer agricultura, pero el foco variaba sobre todo en su amplitud. Usted tiene que producir, pero hágalo también de acuerdo con unos criterios ambientales. Y ahora, aunque esto no lo veis, pero esto es algo conocido, simplemente aquí es ya llamaros la atención cómo en los diferentes reglamentos, los posteriores, esta parte ambiental pues ya se va poniendo codo con el resto de objetivos de la política agraria. De manera que lo que inicialmente era un reglamento adicional se va introduciendo como objetivo en el año 99, en el año 2005, que aparece ya de una manera protagonista, diciendo hay que mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante ayudas a la gestión de la tierra, pero fijaros que el foco es la gestión de la tierra. En el año 2013, que ya se pasa a ser este objetivo ambiental a garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima, nos estamos volviendo cada vez más ambiciosos.
Y en el año 2021, en el que ya la parte medioambiental de la política agraria europea pasa a formar parte del elenco principal. De hecho, su objetivo tiene más letras que los otros dos. Es una forma de cuantificar la importancia como cualquier otra, ¿no? Pero aquí, evidentemente, apoyar y reforzar la protección del medio ambiente, incluida la biodiversidad y la acción por el clima y contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión, entre ellos los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París, tiene sustancia. O sea, evidentemente el cambio en este periodo de tiempo ha sido importante, ¿no? Y en el entretiempo hemos cambiado tanto, ¿no? Como decía, la petición esta que hacían las feligresas a los santos del cielo, ¿ha sido realmente tan grande lo que hemos pasado? Bueno, si vemos algunos indicativos, solamente algunos muy breves, conocidos por todos, como la evolución del contenido de gases de invernadero de la atmósfera o el cambio de las condiciones terrestres derivados de este aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, pues son conocidos por todos y evidentemente estamos ya acostumbradísimos a este tipo de información. Otra cosa es que estemos acostumbradísimos a este tipo de efectos. Y la otra gran vertiente en la que el cambio ha sido tremendo, por nuestra visión en relación con la naturaleza, ha sido la biodiversidad. Primero la biodiversidad como concepto, que parece mentira, que es un concepto que nació hace relativamente poco, que Edward Wilson lo puso, digamos, en el escenario y en el foco de todo el mundo, y que se ha convertido no solamente en un icono, en un concepto simbólico, sino en un motor tractor de todo lo que hacemos en la sociedad, ¿no? Bueno. Y al mismo tiempo que hay aquí estos grandes factores, digamos, relacionados con el medio ambiente y la naturaleza, sobre lo que hemos puesto el foco, la verdad es que hemos pasado en los últimos años por unos acontecimientos históricos que tienen bemoles, vamos, porque hemos pasado en poco tiempo por una crisis financiera que supuso un crack internacional, hemos pasado por una pandemia con gravísimos efectos a nivel mundial y ahora estamos pasando por un conflicto bélico que va más allá, porque el conflicto bélico hay y está habiendo y los olvidamos y los tenemos permanentemente, pero este conflicto bélico se nos ha metido a todos, no solamente en nuestra televisión, sino en nuestro día a día por las consecuencias que están teniendo más allá de la tristeza que supone todo conflicto bélico, ¿no? Lo que es interesante desde mi punto de vista es que la respuesta a tanto cambio, como decía antes Cecilia, ha dejado de ser lineal. Ya no estamos, desde mi punto de vista, en un escenario de toma de decisiones en un sistema caótico, en el sentido de que son muchos los inputs y no sabemos la respuesta hacia dónde van a ir, porque además pequeñas variaciones en las condiciones de salida y también pequeñas variaciones en la toma de decisión pueden provocar trayectorias futuras muy diferentes. Pero hay un acontecimiento que ha sido clave en todo esto que estamos ahora viviendo, que son las conferencias sobre el cambio climático y en concreto la conferencia de París, que supuso un acuerdo muy fuerte, muy potente, para desarrollar a nivel planetario en relación con los compromisos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y de esto bebe, sobre todo, el Pacto Verde Europeo, ¿no? que Cecilia ya os ha comentado. El Pacto Verde Europeo es la agenda de la Unión Europea para cumplir los acuerdos de París, pero es una agenda en la que se ha querido dar una visión muy ambiciosa. No se ha limitado al compromiso climático, porque se ha entendido que eso que nos pasa climáticamente tiene que ver con muchas parcelas, con muchas facetas de nuestra cotidianidad, ¿no? Y por eso, aunque el gran objetivo, el gran target para el futuro sea la neutralidad climática en el 2055, pues lo que el Pacto Europeo, el Green Deal, propone es un paquete de medidas, es un conjunto que además puede seguir enriqueciéndose conforme haya necesidades o haya cuestiones que se integren dentro de este paquete, ¿no? Por eso tenemos la Ley Europea del Clima, que es la que define cómo va a ir siendo
esta trayectoria para alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. Tenemos la estrategia de adaptación al cambio climático, que la estrategia de adaptación, la ley de cambio climático tiene más que ver con la reducción, con la mitigación, y esta tiene que ver más con la adaptación, es decir, con el considerar que, como ya estamos viendo, es un hecho la modificación de los parámetros climáticos y que, por tanto, la sociedad europea en su conjunto tiene que hacer cosas para adaptarse a las nuevas condiciones del contorno. Forma parte también del paquete la Estrategia Europea de Biodiversidad, en la que, bueno, por un lado, para que tengáis alguna idea de los conceptos principales de esta estrategia, por un lado, toma en herencia lo que ya se había dicho en la estrategia para el año 2020, que es parar y revertir la pérdida de biodiversidad, pero lo hace reconociendo algo también que tiene importancia, que es que las áreas protegidas funcionan, son herramientas que sirven para proteger la biodiversidad. Esto, ojo, implica sectorizar el territorio, implica dar un mayor grado de protección a uno sobre otro y, por tanto, lo que no está protegido parece que tuviera menos importancia en relación con la biodiversidad. Pero esto entra también dentro de debates internacionales sobre cómo conseguir parar la pérdida de biodiversidad tan acelerada, con postulados, por ejemplo, como el de Edward Wilson, el que os comentaba, que introdujo el término de biodiversidad, que propone que mitad del planeta se dedique para los seres humanos y la otra mitad para la naturaleza, ¿no? Entonces, hay también mucho debate, lo que quiero decir con esto, que hay mucho debate también en materia de biodiversidad y cómo lograr pues, que esto, digamos, la situación de aumento del uso de la Tierra como planeta que estamos haciendo, pues no tenga consecuencias perversas y malas, lo primero para nosotros mismos, ¿no? La estrategia de la granja a la mesa también se introduce dentro del paquete como una forma de reorientar aún más a la agricultura hacia sistemas de producción de bajo impacto. El plan de acción de economía circular, igualmente también hay un plan para las industrias, y la estrategia europea en favor de los bosques, ¿no? Que un desarrollo de la estrategia de biodiversidad que tiene que ver, pone el foco en la conservación de los sistemas forestales y teniendo como uno de sus objetivos, por ejemplo, para ilustraros con una cifra, igual que tenemos el objetivo de neutralidad climática para el 2055, pues la Unión Europea se ha propuesto plantar 3.000 millones de árboles de aquí a 2030. Bueno, yo no me quiero extender sobre todo esto, que digamos que lo tenía en los documentos, pero sí me gustaría, al hilo de todo este contexto, hacer algunas reflexiones para intentar ser más inteligente, ¿no? Más smart, como dicen los anglosajones. Y bueno, para ello me voy a apoyar primero en la conferencia esta que os digo de Carl Sagan, que es excepcional, y él saca una primera conclusión. Dice, ojo, que tenemos tendencia a rechazar los avisos de amenaza o peligro. Es decir, lo que no nos gusta, pues lo solemos o ignorar o malinterpretar directamente, ¿no? Para ello expone y comenta muy bien, de una forma muy simpática, pues un episodio que tuvo lugar en la antigüedad, que tiene que ver está recogido en una obra de Esquilo y tiene que ver con Casandra. Casandra no la de la abeja maya, sino la Casandra, la princesa de Troya. Casandra pertenecía a la familia real y tenía que ser guapísima, tanto que el dios Apolo pues, se enamoró de ella, le estuvo ahí requebrando, pero la otra que no, decía que no, él no. Y el otro, pues que sí, que no, y en esta, pues Apolo le ofreció que le dijera ella que le daba el mejor de los dones que él tuviera para conquistar sus favores. El mejor de los dones era, en aquel momento, como también ahora, el don de la profecía. Entonces Apolo le dijo a Casandra que a partir de ese momento podría hacer como lo que se hacía en Grecia cada vez que se iba a tomar una decisión potente, que era ir al oráculo de Delfos o al oráculo a la Pitia o así, pues era que ella iba a saber el futuro. Total, que Casandra dijo sí, pero luego a la hora de la verdad
se echó atrás, Apolo se quedó pues de aquella manera y la quiso castigar. Pero yo no sé muy bien por qué, eso formará parte del código de honor de los dioses, no le castigó quitándole el poder que le había concedido. Eso quizá era una humillación para los dioses, ¿no? Desdecirse. Pero lo que hizo fue decirle, está bien, que no te juntas, pues a partir de ahora tus vaticinios no serán atendidos por nadie, nadie te creerá. Total, esto a lo mejor no hubiera pasado nada si no hubiéramos estado como en el 1100, 1200 a.C. y que se formó una confederación de tropas del mundo griego para atacar Troya. Troya tenía una importancia capital, me voy a permitir solamente un inciso muy breve, porque Troya estaba en el paso, en la entrada del mar de Mármara, del estrecho de los Dardanelos, que controlaba, como veremos, una vía importante de comunicación. Bueno, pues abreviando, todo esto lo cuenta Carl Sagan mucho mejor que yo. Cuando llegan allí, los griegos, que fue la famosa expedición de Troya, pues al final estaba Casandra, que le dijo a todos los suyos, ojo, que vienen los griegos, que van a conquistar Troya, calla, que no queremos saber nada, que nosotros somos muy fuertes y estamos súper protegidos por la muralla. Oye, que van a entrar dentro de vuestra muralla mediante un ardid, mediante un subterfugio como hicieron con el caballo, que deja que aquí es imposible que entren. Oye, que va a ser esto tan grande que hasta a mí me van a matar, ¿te puedes callar? Efectivamente, todo se cumplió. Los griegos, en este caso los troyanos, no confiaron en el vaticinio porque le traía mal augurio. Bueno, la segunda cosa que llama la atención Carl Sagan es respecto a otro vaticinio, que es que tenemos tendencia a aceptar como buenos los buenos pronósticos y no tener espíritu crítico sobre las cosas que nos dicen, bueno, como no ya solamente adulación, sino que vemos la puerta abierta, ¿no? Y para ello toma otro ejemplo del mundo clásico, que es una historia que cuenta el historiador Heródoto sobre el rey de Frigia, que era el más rico del mundo mundial en ese momento y posiblemente lo haya sido en la historia de la humanidad. Era un tipo que se bañaba en oro, ¿no? Era el rey Creso. Entonces, el rey Creso, en un momento dado que tenía el dominio de Lidia, de esta parte que es ahora Turquía, quiso hacer una expedición militar para ser todavía más rico y atacar a los medos. Cuando los griegos y el mundo griego hacían una expedición, como decía, lo que hacían era primero preguntar al oráculo para ver dónde se iban a meter. Entonces mandó allá a los emisarios y la Pitia, que era una sacerdotisa que se ponía en trance, a la pregunta de, ojo, ¿qué pasará cuando nosotros vayamos con nuestra tropa en campaña militar? La Pitia le contestó, un gran imperio será destruido. Pues los tíos no tuvieron que saber nada, atacaron a Ciro y Ciro le pegó una paliza. El gran imperio que fue destruido fue el de los lidios. Carl Sagan llama la atención sobre, claro, esta gente se vio cegada por algo que querían oír. Lo que es más grave, no preguntaron más cosas. ¿A cuál te refieres? Pero directamente se fueron al saco, ¿no? Ambos facetas de lo mismo tienen mucho que ver con la situación en la que estamos, ¿no? Y más ahora cuando los augures, cuando los oráculos, pues son muchos más, porque ahora oráculos realmente somos todos. Bueno, te da un vistacillo por Twitter y así, y todo el mundo tiene la forma para resolver el estado del mundo, ¿no? Hay mejores oráculos que otros, hay que confiar en la ciencia, pero hay que saber hacer buenas preguntas, hay que saber contestar bien a las preguntas y sobre todo hay que tomar decisiones incluso cuando las respuestas no son tan buenas como nos gustaría. Hay otra lección también que es evidente pero que tiene mucho que ver con esto, que es que todo problema tiene muchas facetas, ¿no? Sabéis que sobre los temas ambientales se discute mucho, se debate mucho. Hay también incluso una parte de gente que no cree en la situación en la que estamos, otros que lo minusvaloran y claro, y efectivamente que la situación
bajo la mirada de muchísimas variables, avanzamos hacia una situación pues, mucho más crítica de la que estamos, evidentemente, ¿no? Pero os llamo la atención sobre una cosa, ¿no? ¿Veis un gráfico de esos, el que el típico, ¿no? El cambio, ¿no? Que va a pasar en los años venideros con relación al cambio climático, ¿no? Bueno, pues este gráfico está tomado de la siguiente noticia. Es evidente, ante cualquier situación, ante cualquier problema, hay beneficiados y hay perjudicados. Otra cosa es que la integral seamos mucho más los perjudicados que los beneficiados, ¿no? Pero muchas veces, por no reparar en estos detalles, el debate, el discurso, se va por las ramas, como se dice, y no se atacan el problema principal, ¿no? Evidentemente, yo no voy a decir que al águila pericial le vaya mejor, ¿no? Pero yo, si estoy en esta mesa de la mesa de debate, vamos a dejar el águila pericera y vamos a centrarnos en otros temas, ¿no? Otra cuestión importante que Carl Sagan enfatizaba mucho. A ver, ante las amenazas actuales, hay algo que somos mucho mejor que hemos sido en toda la historia de la humanidad, que tenemos un mayor capital social global. Él no lo decía con estas palabras, pero vamos, seguro que hubiera cogido el concepto, ¿no? Y no solo tecnológico, ojo, tenemos más, a pesar de la guerra de Ucrania y a pesar de muchas cosas, tenemos más mecanismos cibernéticos de control y de reencauzamiento de crisis, ¿no? Hay un caso bonito que lo cuenta en su conferencia, que es el de cómo se frenó la producción de gases que afectaban a la capa de ozono, ¿no? Y se frenó a partir de un acuerdo mundial, del Acuerdo de Montreal, de 1989, y se resolvió un problema global a través de un mecanismo de concertación global, ¿no? Una quinta reflexión es que el medio ambiente ha pasado a formar parte de casi todo, ¿no? Digamos, lo pongo entre paréntesis porque decir siempre, nunca y así, eso se mete en un campo de flores, ¿no? Pero de casi todo está el medio ambiente, ¿no? Y no podemos, entiendo yo, eludirlo, no lo podemos ver como algo que ya vienen los del medio ambiente, ya vienen, ¿no? Si es nuestro día, o sea, simplemente hemos reconocido lo evidente, que nosotros somos los que somos, más el entorno que nos rodea, ¿no? Una sexta reflexión es que hay muchas ganas de contribuir en esta época en la que estamos, en esta época que, como decía Cecilia, ya es caracterizada como época de emergencia. A mí no me gusta ser tan catastrofista porque yo entiendo que situaciones de emergencia toda nuestra vida la tenemos hasta que nos morimos, ¿no? Pero sí es cierto que estamos en una situación delicada en cuanto a las trayectorias futuras, ¿no? Que podemos revertir procesos más complicados o no actuar, ¿no? Como decía, la Unión Europea se ha fijado como objetivo plantar 3.000 millones de árboles de aquí a 2030. Está bien, es un buen objetivo. Bueno, luego esos árboles hay que cuidarlos, ¿eh? Ojo, que eso es la primera cosa. Eso es como poner el huevo, pero luego de ahí a que el pollo sea grande, imaginaros. 3.000 millones de árboles son muchos, ¿no? Bueno, pues el gobierno de Arabia Saudí va a poner 40.000. Es decir, esto es un movimiento planetario que nos va a llevar a sitios que desconocemos absolutamente. Bueno, de los que va a poner Arabia Saudí, de los 40.000, 10.000 va a ser en la propia península arábiga. Entiendo que a partir de tecnología y a partir de conocimiento adecuado. Esto me lleva a mí a una conclusión, que si el gobierno de Arabia Saudí, que entiendo que están bien formados y bien asesorados, tiene en su cabeza poner 10.000 millones de árboles bajo sus condiciones, aquí en nuestro caso en Andalucía todavía tenemos margen para actuar, ¿no? Una séptima reflexión es que estamos en una época en la que no solamente podemos, sino que debemos desescalar los objetivos, ¿no? Es decir, estamos hablando aquí, y en este mismo foro lo estamos haciendo, de objetivos muy grandes, muy altos, cuando realmente todos estos objetivos se pueden desescalar hasta lo más pequeñito, ¿no? Hasta la acción más pequeña. Y de eso la sociedad ya está en ello y es un paso que se ha avanzado. Y hay otra cosa también, otra reflexión muy evidente, pero que
que no nos habíamos dado cuenta tampoco tanto, o nos pasaba como con Cassandra y con Creso, que no queríamos reconocer las limitaciones del planeta, las limitaciones de los recursos, y que esta limitación de recursos supone conflictos. Esto es lo que nosotros habíamos reconocido a nivel individual o a nivel local o así, pues se están dando la cara como conflictos muy importantes internacionales. Una pequeña anécdota solamente al hilo de esto es que así estaba la guerra, la estamos siguiendo todos, ¿no? Durante esta semana, con el frente situado, sabéis, en Kharkov, encima de Crimea y por la parte este. Y claro, uno siempre dice, bueno, pero ¿qué tendrán los rusos en la cabeza? ¿Qué tendrá Putin en la cabeza? ¿Qué está pasando aquí? Y no sé si habéis leído hace poco que el Elon Musk, el de Tesla y así, que tiene que ser mucho más listo que nosotros, porque por eso tiene la empresa que tiene y el dinero que tiene, ha propuesto fijar como una de las condiciones de la posible negociación que Crimea tenga agua. Y tú dices, ¿esto qué? ¿Qué pintan esto tan importante para que sea una de las tres condiciones? Claro, cuando uno busca un poco, que resulta que Crimea se abastece por un canal de agua que van 300 litros por segundo de 400 kilómetros que toma del río Dnieper al norte de Jersón, donde se están ahora pegando los cachiporrazos. Y una de las razones por la que la parte norte de Crimea hasta Jersón y el río Dnieper es absolutamente estratégica para los rusos es para dominar el canal. Porque desde la invasión de Crimea en 2014, los ucranianos habían restringido el paso del agua hacia Crimea. Esto es solamente un ejemplo, pero conflictos por el uso del agua, por el uso de la tierra y por otros los recursos van a ser, desde mi punto de vista, mucho más frecuentes en el futuro. Una novena reflexión, también ligado con esto, es que la historia, sobre todo la historia futura, es un sistema no lineal de libros. Digamos, no es predecible lo que va a pasar, e incluso pequeños, como os decía, pequeñas intervenciones, pequeñas decisiones, pequeños cambios en el contexto pueden provocar respuestas completamente diferentes, ¿no? Aquí os traigo los dos mapas que hemos hablado del tiempo pasado, de Creso y de Cassandra, de la guerra de Troya. Así es como lo estudiamos nosotros, así es como suelen venir en la Wikipedia. Yo, después de la guerra de Rusia, he entendido mucho mejor que nuestra visión está tan deformada, es tan euro-occidental-céntrica, que no comprendemos que el mundo de Europa durante la historia es más bien esto de aquí. Y en el mundo de Europa, en la historia de Europa, desde los medos, desde Troya y desde antes, el Mar Negro, por ejemplo, tenía una importancia capital. Una importancia tan capital como tiene ahora. Porque fijaros, si Rusia quiere salir con sus barcos a exportar mercancías, ¿qué puede hacer? Irse para el norte, para Kaliningrado y así, y dar toda la vuelta por Gibraltar, o puede salir por el Mar de Azov, puede pasar por el estrecho de Crimea, que es muy pequeñito, puede pasar por Constantinopla, por el estrecho de los Dardanelos, donde estaba Troya, y salir al Mediterráneo. Una ruta crítica de Risk, del juego este de estrategia. Así que no es de extrañar que si hace 1500 años aquí había mucha tensión geopolítica, ahora la siga habiendo. ¿Pero por qué pongo esto de ejemplo del tema de que la historia no es lineal? Pues porque resulta que este conflicto que estamos ahora, de repente, respondió de manera inesperada como los rusos lo habían planteado. El presidente ucraniano se mantuvo en su sitio, no salió huyendo como esperaban los otros y cambió absolutamente el curso de la historia, ¿no? Es decir, la historia la seguimos haciendo las personas. La historia no está escrita, la historia hay muchos factores de contexto, pero también hay mucha capacidad de actuar. Y ya para ir acabando, este punto también para mí es especialmente crítico, que es, y a la hora, yo invitaría a vosotros a la hora de hacer la estrategia de desarrollo local, ¿no?
que muy a menudo nos da vergüenza reconocer cuáles son las motivaciones últimas de nuestras acciones. Vamos a ver. Es decir, ha hablado de un montón de cosas súper buenas, ¿no? Que se las compro todas. Pero claro, yo la pongo en contexto y digo, pero bueno, pues esto ya lo decían lo de la Ilustración. Artículo 13 de la Constitución de Cádiz. El objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de todos los individuos que la componen. Ya está, ya no hay más que hablar. Lo que pasa es que esto está derogado, pero que no, o sea, que una cosa esté derogada no quiere decir que no se tenga que cumplir. Y ya después de todo esto, cualquier tipo de economía del bien común, pues ya tiene unos cimientos muy sólidos, ¿no? Otra cuestión que nos da vergüenza reconocer. A ver, decir las cosas como son. Vamos a ver. Este es un ejemplo, esta foto de aquí, no sé bien, es un corral, un aprisco, ¿no? Y esto es un libro de 1959 que se llama Alojamiento para el ganado. Y en el pie de foto dice el autor, Santiago Matallana, esta fotografía nos muestra un aprisco feo. Ya está. Si es una palabra buenísima, ya no le sobra ninguna letra. Tiene nada más que 3, pero estupenda. Ya está, dice, con unas columnas completamente impropias. Aquí el coste que tal detalle supuso no tuvo la menor eficacia estética. Pues ya está. Le ha echado un chorreo al tío por hacer una cosa fea. Esto lo podemos traducir luego en otras cosas, en armonía, en, como se dice, en adecuación al entorno, en respeto. Pero si todo lo hacemos más o menos cuando salimos de casa, que más que menos, pues se intenta apañar un poco, porque tenemos metido en la cabeza que son mejores las cosas buenas, bonitas, y baratas no hace falta. Al final, la armonía, el equilibrio, es algo que lo tenemos todo muy incluido y ya está, y hay que decir las cosas por su nombre. Y no me extiendo más porque... Y luego, finalmente, es que también muchas veces hacemos las cosas simplemente porque las queremos hacer, porque eso es lo que queremos y nos sale del cuerpo, más allá de una rentabilidad económica. Este ejemplo a mí me encanta porque esto es una finca de olivar ecológico en Úbeda, que el tipo ha puesto un jardín para insectos y porque quiere tener insectos en su campo y porque considera que hay pocos insectos y que él puede echarle una mano para que haya más insectos en su campo. Y no se limita a poner una cajita de esa de un hotel de insectos, es que ha hecho un complejo residencial para insectos, ¿no? Y no tiene que justificarse ante nadie. Y sin embargo, yo cuando iba con él, vamos, todas las justificaciones te dije, pero si yo soy de los tuyos, hombre, y ya está, ¿no? Bueno, para acabar, todas estas ideas más o menos, ¿no? Que son ideas muy así, a vuela pluma, no son nuevas para los que trabajen en el desarrollo rural y forman parte de vuestro día a día desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo tuve la oportunidad, en el año 1997, no de trabajar, pero sí de estar próximo a la gente que estaba trabajando en el enfoque líder en ese momento, ¿no? Y junto a las elaboradoras, entre ellas Cecilia, de la Guía de Desarrollo Rural, en su momento, que supuso un detonante tremendo para la constitución del desarrollo rural en Andalucía. Bueno, el contenido de esta guía son 11 cuadernillos y 3 disquetes. Bueno, los disquetes igual ya no se pueden leer, pero los cuadernillos sí. Y el contenido de los cuadernillos habla de aspectos generales, metodología, patrimonio cultural rural, sector agrario, industria y artesanía, sector servicios, turismo, dinamización socioeconómica, infraestructura y servicios públicos, medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo y un apartado final de bibliografía y recopilación de ayudas. Como veía en su momento, las elaboradoras cumplieron los deberes incluso para el medio ambiente, lo pusieron ahí un capitulillo específico, o sea que en su momento no es que fueran adelantadas, estaban en su tiempo, estaban recibiendo los inputs y lo pusieron, ¿no? Lo que pasa es que si la tuviéramos que hacer ahora, yo creo que el cambio quizás sería este. Que no tendría que hacer falta el capitulillo de medio ambiente, porque el medio ambiente está en todo lo que escribamos, ¿no? Bueno, y ya para acabar,
Os he hablado de esto, aunque la verdad es que os he hablado de esto, luego de otras cosillas, ¿no? Pero sobre todo de esto, del Green Deal, del Pacto Verde. Os he hablado de esto, de cómo la situación en la que estamos, las crisis, se superponen a las buenas intenciones y a la buena planificación para reencauzar la trayectoria que llevamos. Os he hablado de cómo, a través de los mecanismos de concertación mundial y del capital social mundial, se pueden resolver cosas, que tenemos ejemplos para ello. Os he hablado de todo esto, ¿no? Entonces, simplemente para acabar, bueno, quería, invitando a que veáis la conferencia de Carl Sagan, acabar con las últimas frases, ¿no? de Carl Sagan en su exposición, que después de dar la retahíla de Cassandra, de Creso, de los principales problemas planetarios, dice, a ver, resolver estos problemas requiere una perspectiva transnacional y transgeneracional, lo que supone una perspectiva muy madura, como civilización se refiere, ¿no? Una toma de conciencia de una especie que habita un planeta exquisito y frágil. Por eso, creo que estos problemas ambientales globales tan serios pueden tener un resquicio de esperanza. La unión de nuestro planeta, el fin de nuestra adolescencia como civilización y alcanzar la madurez de nuestra especie. Carl Sagan era astrónomo, era exobiólogo y le daba una perspectiva muy elevada, ¿no? Como podía. Pero ayer tuve la suerte de encontrar otro testimonio de alguien para mí muy querido, que es el profesor Juan Gastón, que Juan Gastón, el que introdujo la ecología en la Facultad de Agronomía de Chile, que el profesor José Emilio Guerrero tuvo la gran acierto de traerlo aquí para enseñarnos a todos, el primero a él mismo. Y en un vídeo, pues ha tenido que ser reciente, Juan acababa con estas palabras, ¿no? Con acento chileno, por supuesto. El mundo actual está en una encrucijada. Hay tres opciones. Una es volver a la animalidad, ¿no? Otra es querer transformarse en superhombres a partir de un uso exagerado de tecnología. Hay una tercera visión que creo que es la que tiene que venir y puede venir. Transformarnos en una sola humanidad afable y fraternal. El mundo tiene todas las opciones para resolver este problema. Podemos hacer las cosas muy bien hechas. Eso lo tenemos que resolver entre todos. No hay nadie que sobre. Y nada más, con esta palabra, pues, acabo.